Hace unos días, en compañía de unos amigos, estuve recorriendo las casas aledañas al pueblo fantasma de La Calera. Se hizo una muy buena investigación y tengo muchas cosas que contarles. ¿Quieren saber más? Acompáñame en este largo y oscuro viaje en Voces del Terror. Para llegar a dicho lugar, tuvimos que dirigirnos a la calle 72 en la ciudad de Bogotá, coger una flota que nos llevara al pueblo de La Calera. Posteriormente a eso, caminar alrededor de unos 15 minutos, los cuales estuvieron llenos de paisajes espectaculares y una conexión con la naturaleza increíble. Siberia es un antiguo pueblo que en el siglo pasado albergaba a más de 200 trabajadores que laboraban en la planta de cemento Samper. Dichas personas decidieron traer a sus familias y enfocar su vida en dicho lugar. En los años 90, la planta cerró y estas personas tuvieron que abandonar el lugar, dejándolo como un pueblo fantasma que aún conserva ecos de aquella época en sus casas, escuelas e iglesias que ahora están destruyéndose poco a poco. Después de unos minutos de caminata, lo primero que llegas a observar cuando te estás acercando al pueblo es una casona gigante que actualmente está cerrada. Alguna vez hace como unos 4 años y medio yo fui a esa casa, por fácil la puedes enfocar, Carlos. Esa casa era como una de las propiedades cercanas al pueblo abandonado de La Calera, allí en Siberia. Lo que pasa en esta casa es que, mucha gente se metía, hacía muchos grafos, decían que hacían rituales. Me acuerdo muy bien que allá al fondo hay un garaje. Y en ese garaje había una silla, y la silla estaba sola, era una silla roja antigua, pero era muy raro. Tras evidenciar el proceso de remodelación de esta casona, nos dirigimos a otra de las casas aledañas. Esta vez pudimos ingresar y la estructura se notaba muy deteriorada. Se podía ver el paso del tiempo, cómo ya empezaba a caerse por sí sola. Al parecer, esto era una especie de auditorio en el que los expositores podrían llegar a interactuar con el público, ya que había una tarima. También múltiples grafos y estrellas de David en las paredes que mucha gente suele relacionar con rituales satánicos. Recorrer esta casa era muy peculiar, poder ver cómo la naturaleza estaba recuperando su espacio, observar la decrepitud de la estructura que alguna vez brilló con luz propia, deducir mediante mensajes e iconos la intencionalidad de múltiples visitantes que han recorrido estos lugares, imaginar la cantidad de historias que podrán contar las paredes de lo que ha sucedido allí. Es algo que te deja mucho que pensar, acompañado de un sentimiento de soledad desolador. En este recorrido empezamos a escuchar extraños sonidos, y no hablo de fantasmas, hablo posiblemente de la fauna del lugar, pájaros, naturaleza que interactúa con nosotros y quizás por el ambiente podríamos llegar a malinterpretar. La sugestión podría crearse al ver múltiples alusiones gráficas a figuras demoníacas. La historia detrás de dichas inscripciones puede ir desde ganas de molestar de algunos visitantes hasta rituales. Uno de los símbolos que más nos impactó fue el cubo de Metatrón. Dicho símbolo es de protección frente a las entidades malignas. En el momento no lo sabíamos, pero lo que particularmente me causó curiosidad fue el círculo que está al frente del símbolo, que nos hace recordar películas en las que se hacen círculos de sal para protegerse de demonios. Si alguna vez has visto Silent Hill o disfrutado de su videojuego, las casas de esta zona es lo más cerca que puedes estar a esa historia. Los extraños símbolos en las paredes, ese sentimiento de inseguridad, ver cómo todo está abandonado y cómo en cualquier momento puede aparecer algo, son las cosas más cercanas a un sentimiento de terror verdadero. Tras seguir caminando, pude ver cómo muchas casas que en mi primera visita había recorrido estaban actualmente cerradas,
lo que me hizo recordar aquella historia curiosa que me sucedió en aquel momento. Hace algunos años, cuando tuve la oportunidad de visitar por primera vez este lugar, muchas de las casas, entre esos la estación de policía y la iglesia, no estaban cerradas. En aquel momento iba acompañado de una chica con la que estaba saliendo y nos pasó algo muy curioso. Después de bajarnos en la carretera y caminar a dicho lugar, un perrito que no sabemos de dónde salió nos acompañó durante todo el trayecto. Tras recorrer algunas casas, me dispuse a ingresar a la iglesia. Ella no me quiso acompañar a subir hasta el último piso, por lo que le dije que me esperara afuera. Siempre he sido muy curioso y quería ver qué había. La energía era algo pesada, pero mi espíritu investigativo me impulsaba a ir. No puedo negar que en el momento estaba con algo de miedo, pero el perrito no se despegó de mi lado. Recorrí dicha iglesia y el sentimiento de miedo desapareció. Es como si el perrito me estuviera cuidando. Posteriormente a eso, en el ocaso de aquel día, decidimos volver a la carretera para conseguir transporte a Bogotá. Hablamos de hacer una parada técnica en el pueblo para comer algo y ahí darle pan al perrito. Pero de un momento a otro no lo vimos más. Asumimos que había vuelto a la finca en la que vivía, pero fue muy extraña la forma en que nos acompañó y más aún en la que desapareció. Volviendo a este recorrido y tras investigar las casas y ver que muchas se encuentran cerradas, nos acercamos con cámaras a las ventanas, viendo cómo la mayoría tenía los pisos totalmente devastados y que muchos de los mensajes y dibujos hechos en las paredes eran más directos en su intencionalidad. Investigando, también pudimos ver cómo una de las estructuras que estaba cerrada era dicha iglesia en la que había subido años anteriores. Se podía ver a través de las rendijas de las puertas esos pasillos largos y oscuros, ese miedo a lo desconocido que quedó plasmado en nuestras cámaras y que por segundos me hacía volver a dicho momento en el que recorrí este lugar. Finalmente, cuando el sol estaba empezando a desaparecer, decidimos acercarnos a una de las últimas casonas. Pudimos ver cómo en uno de los tableros de lo que aparentemente era una escuela estaba dibujada una figura muy extraña de una mujer fantasmal. Esta imagen nos causó un poco de miedo y curiosidad, siendo una de las mejores formas de despedirnos de este sitio. En nuestro recorrido encontramos algunas latas de cerveza, quizás amigos que se reunían para conversar y narrar una que otra historia de terror, ya que el lugar lo amerita. Pero lo más intrigante es que no se puede asegurar que jamás se ha hecho algo malo. Puede que en algún momento alguien haya jugado con energías que no entienda o que no pertenezcan a este plano. Espero hayan disfrutado de esta investigación de campo. Como les digo, muchas veces hay que tener en cuenta las reglas, no ir a colarse a los lugares, hacer la investigación en donde se puede, en donde no está prohibido. Hay muchas cosas interesantes que quizás ustedes hayan visto y yo no. Si es así, dejen su opinión en la caja de comentarios. No siendo más, me despido. Mi nombre es Lennon y esto es Voces del Terror.